Esto, sobre las investigaciones que hay con respecto al uso del cannabis, ¿no? ¿Cuánto hablamos de esto? ¿Cuánto se genera alrededor de este tema con respecto a los usos medicinales, por ejemplo, ¿no? Aquellos que sirven para paliar distintas situaciones o problemáticas que tengan que ver con la salud y demás. Entonces, obviamente que vimos un artículo de un trabajo que está llevando adelante desde el CONICET y también con la Universidad Nacional de Cuyo, en toda la investigación que se da, bueno, en torno a esto y qué sí es lo concreto y qué no. Entonces nos pareció sumamente importante poder ahondar un poquito más, porque a veces tocamos de oído, no escuchamos y vamos y reproducimos, pero no sabemos bien el kit de la cuestión. Bienvenida, Celeste, primero. Bueno, muchísimas gracias y gracias por darnos este espacio para poder contar lo que estamos haciendo. No, un placer. Y decía, ¿por dónde arrancamos, no? ¿Qué es lo certero, no? Lo concreto que hay con respecto a los estudios que se han hecho a nivel científico sobre el uso del cannabis? Bueno, mira, hay mucha investigación llevándose a cabo tanto en Argentina como en el resto del mundo, pero en cuanto a lo que está, digamos, regulado y el uso de cannabis de manera regulada, hace poquito, el año pasado, salió una revisión de bibliografía, que bueno, es un trabajo científico donde hay otros científicos que se encargan de revisar información. En este caso lo que hicieron fue analizar el uso terapéutico de cannabis y ver realmente qué evidencia clara en estudios clínicos se encontraban. Claro. Y lo que está a nivel mundial bien establecido y con evidencia clínica, y que tanto la FDA, que es el ente regulador de medicamentos de Estados Unidos, y acá en Argentina también la ANMAT, es el uso en distintos tipos de epilepsias, donde lo que hace el compuesto CBD, ahí trabaja, lo que está permitido no es la planta entera, sino el cannabidiol, que es uno de los... Cannabidiol. Exacto. Porque tiene muchos cannabinoides. Cannabinoides. Se dice cannabinoides, ahí está, perdón, ahí está, Sí, la planta es muy sería compleja, tiene claro, más de 100 ¿no? compuestos, Claro. Exactamente, y también hay otros compuestos como terpenos o flavonoides que también participan de todo el efecto. Ah, qué loco, claro, no es solamente cannabidiol, que es lo que por ahí más escuchamos. Sí, porque son por ahí los que están más cantidad en la planta y los más estudiados. Pero hay otro montón de compuestos que cada vez hay más evidencia de que también tienen efectos. Ajá. Pero por ahora este es el que más Sí, porque es el que más empezó a estudiar, porque a diferencia del THC, que es por ahí lo que más se conoce porque es lo que se utiliza, o las plantas tienen más cantidad de THC, las que se utilizan para uso recreativo, que es lo que produce el efecto, digamos, psicoactivo, psicotrópico, o sea, como de alteración un poco, que es como el efecto que se busca. Eso como que quedó un poco de lado y se empezó a investigar más en el CBD, que es un cannabinoide que no tiene ese tipo de efectos. Que no hace esas, no tiene consecuencias. Exacto, no tiene ese tipo de efectos de alteración un poco de la realidad o de como tiene el THC. Y este compuesto, lo que está muy demostrado es que reduce el número de convulsiones en los pacientes de algunos tipos de epilepsias. Bien. Eso está aceptado y acá en Argentina también se utiliza con producción en laboratorios farmacéuticos para este tipo de tratamiento. Y cuando vemos todas estas cremas y demás, que son por ahí más marketineras, ¿no? Claro, uso cosmético y demás. Eso está también, digo, por ejemplo, para los dolores musculares, que hay una que se me viene una marca que mi mamá usa. Algunas que son desinflamatorias, que dice con cannabis. Digo, eso... Mira, es diferente, porque todo lo que tiene uso medicinal lleva una regulación muy específica y muy estricta. Los que son productos de este estilo, que son más tipo producto cosmético, solamente con demostrar que la crema que vos tenés no produce un efecto adverso o no tiene algún efecto tóxico, están admitidos, o sea, tiene otro tipo de regulación. Bien. Pero no hay una certeza del porcentaje del cannabinoide que dice que tiene que tenga. O sea, no es necesario dentro de la regulación que eso sea estrictamente así. Claro, por eso también el uso de, por ejemplo, estas personas que deciden por decisión propia empezar a plantar en su casa, por ejemplo, que tenga. O sea, no es como plantar y hacer un aceite de cannabis, ¿no? No. Claro, no es así de fácil o de una solución mágica. No, de hecho, hoy para poder vos tener plantas en tu casa, existe, bueno, en Argentina una ley que es la 27350, que eso desde el año 2017 se promulgó esa ley. Establece un marco regulatorio y ahí nos dio también a nosotros, no solo un marco regulatorio, sino un marco legal para hacer investigación médica y científica con cannabis, pero también creó un registro donde la gente puede anotarse
y puede cultivar para sí mismo. Sí. Siempre esto dentro de bueno, un seguimiento que se hace y con indicación médica, Sí. porque acá siempre van acompañando los médicos este tipo de prescripciones. Sí. Y también la participación de las ONGs para poder ellos cultivar, teniendo este permiso, y poder brindar esos extractos, esos aceites de cannabis a la persona que el médico, por indicación, considera que le puede ser benéfico. Pero tenés que tener ese amparo legal. Lo importante de estos aceites, cuando uno los adquiere, es tener la certeza de cómo fueron cultivadas esas plantas en ambientes seguros, cómo se procesaron después esas muestras obtenidas de las plantas donde se va a obtener el aceite de cannabis, que no haya contaminación. Es como que todo eso es muy importante para que no te produzca ningún tipo de efecto adverso. Totalmente. Y por ejemplo, hoy, por ejemplo, ustedes que están todo el tiempo tratando o investigando, o poniendo, ¿no?, algunas... bueno, obviamente, muestras para empezar a desarrollarlo o a hacer el estudio científico. ¿Qué es lo que hoy más se está por allí? Porque muchas veces muchos lo asocian con que puede ser bueno para el tema de la problemática del sueño o de los, no sé, los dolores de cabeza o todo eso no hay nada, ninguna prueba científica concreta de que sirva para esto. Sí hay investigaciones científicas. Mira, la forma de hacer ciencia es primero empezar a hacer pruebas y ensayos a nivel laboratorio, donde, por ejemplo, de acuerdo, bueno, como nosotros, por ejemplo, que ahora lo que queremos es estudiar el efecto regenerativo que puede tener los derivados del cannabis. Empezamos trabajando con cultivos de células, que eso se trabaja en una placa adentro de un laboratorio. Trabajás con células cultivadas en una placa. Entonces ahí uno empieza a probar o responder las preguntas que uno tiene o que en base a la literatura y lo que se sabe uno cree que puede funcionar. Empezás a hacer esas pruebas. Si ves que tenés resultados positivos, que son reproducibles, que van generando evidencia robusta de que los efectos que vos estás observando son reales, uno ahí puede pensar en pasar después a modelos animales o modelos más complejos, porque obviamente no es lo mismo una célula que está en una placa de Petri que lo que pasa después en un animal entero, donde tenés todo otro contexto. Y si todo eso va avanzando, finalmente se puede pensar en lo que se plantea después, que son los ensayos clínicos, donde ya con evidencia, como te digo, con contundencia, podés empezar a pensar en cómo esto que estudiaste puede llegar a tener una aplicación clínica para alguna patología o mejorar alguna sintomatología. Eso, lo de la regeneración de tejidos, es en distintas... Sí, nosotros trabajamos con células, donde utilizamos distintas células de la piel, porque trabajamos especialmente en reparación de heridas crónicas. Entonces simulás ese cultivo en el laboratorio. Después que tenés esos resultados que pueden ir avanzando, nosotros lo que hemos visto es que con extractos que son, ahí utilizamos un extracto completo de la planta, como te decía, no solamente tiene CBD, es rico en CBD, pero tiene otro montón de componentes que tiene la planta. Y estos extractos nosotros los obtenemos de una colaboración que tenemos con investigadores que están en Puerto Madryn, donde ahí hay un programa de cannabis medicinal. Ellos cultivan las plantas, obtienen las flores, extraen las resinas y con eso trabajamos después nosotros. Y es importante porque que es algo lindo de esta colaboración, estas plantas son genéticas que son de acá de Argentina. O sea, ellos las han desarrollado. Exacto, eso es muy importante. Y están aprobadas, o sea, por CONICET, están registradas por CONICET en el INASE, entonces tienen todo un respaldo de cómo se generan esos extractos o esas resinas con las que nosotros después vamos a hacer estas pruebas. Y eso garantiza trazabilidad de los compuestos, reproducibilidad en los experimentos que nosotros realizamos, porque si vos vas cambiando de condiciones o de concentraciones, no vas a obtener siempre los mismos efectos, y eso es importante para después pensarlo en un medicamento o en una crema o algo que uno pueda... Y cuando hablamos de regeneración de tejidos, ¿qué es lo que se proyecta? Que si esto llegase a funcionar, ¿qué podría venir a solucionar o ayudar? Por ejemplo, te doy un ejemplo, las heridas de úlcera de pie diabético. Viste que las personas que tienen diabetes, sus heridas... O sea, el hecho de que todo el entorno de la herida haya una alta concentración de glucosa o hiperglucemia, produce que la cicatrización de esas heridas está alterada. O sea, todos los procesos que tendrían que funcionar normalmente, si uno se lastima, están alterados. Entonces, de eso hay mucha investigación, de cómo se alteran esos procesos. Lo que nosotros tratamos de hacer o queremos responder es cómo, usando estos extractos de cannabis, podemos lograr mejorar esos procesos que están alterados. Y ya tenemos algunos resultados. Una de las
situaciones que está alterada es la vascularización. Sí. O sea, cuando hay una herida se pierden los vasos sanguíneos. Esa recuperación de los vasos sanguíneos está alterada también en la diabetes. Entonces ya tenemos algunos resultados, como te digo, todavía en modelos celulares. Bueno, y también hicimos unos ensayos en modelos in vivo, Sí. donde vemos que hay un aumento en esa regeneración, o sea, en la formación de estos vasos sanguíneos, que eso es muy importante bueno. en la herida, porque va a llevar nutrientes, va a llevar oxígeno y eso va a ayudar a que la herida empiece a repararse. Claro, porque Es cuando uno eso de los no componentes. pasa, es con lo que decimos que están hay una... Empieza a haber como una necrosis. Una necrosis, exactamente. Y es como que es una lo que cosa después tienen Exacto, que hay amputar. amputaciones. Amputaciones Que eso es en- como una carga bastante importante y que, bueno, obviamente altera la calidad de vida de las personas. Impresionante, o sea, que se avance, que se está, o sea, que se va Vamos llevando, de a poco, va de a pero poquito, pero sí, que se van estamos habiendo algunas contentos, cosas sí. positivas. Exactamente. Ay, bueno, Doc, nos tenés que avisar. Bueno, obviamente. ¿Y cuánto lleva ese proceso, por ejemplo, de ahora en estudio hasta finalmente poder tener como la certeza de que sí o de que no? Y bueno, a veces los proyectos son de 2, 3, 4, 5 años. Claro. Porque también, bueno, dependemos de la financiación Sí. de estos proyectos. Entonces, bueno, son como pasos que van lento, pero bueno, vamos avanzando. Qué bueno. Doc, gracias. Bueno, Gracias muchas por venir, gracias. por sumar, nos parece sumamente importante. Ustedes a veces, los científicos, siempre trabajan más puertas para adentro. Sí, tal cual. Y te agradecemos enormemente que podamos nosotros también compartir todo el conocimiento. Para mí son enormes. Gracias. Veo gente que Sí, que uno no ve, pero que están todo el tiempo trabajando en pos del beneficio de muchos, de todos. Sí, exacto, y está bueno que la gente conozca lo que Sí. hacemos porque si no quedamos ahí como escondidos. Exacto. Así Sí, que muchas gracias. gracias a vos por invitarme. No, un placer. Doctora Celeste Ruete, que está aquí con nosotros, imagínense lo que esto, etapa de, van experimentando, obviamente, lo están estudiando científicamente y demás, pero cuánto vendría a solucionar a muchas personas que por allí necesitan Es la regenerar idea. el tejido de una y otra forma y quizás pueda venir algo también Es por la este idea. lado y que Ayuda. sume. Gracias. Gracias. Un placer. Flavito, escúchame, vamos terminando. ¿Ya tenés terminado? Sí, ¿Cómo ya. están los dos?